Lo que están a punto de escuchar no es especulación, no es teoría de conspiración, es la realidad que los grandes medios de comunicación en este país no quieren que usted entienda, porque si usted lo entendiera completamente, usted haría preguntas que nadie en Washington tiene el valor de responder. Hablamos de un reclamo que está sacudiendo los pasillos del poder desde Tel Aviv hasta el Pentágono, un reclamo que involucra al misil más devastador que la humanidad ha construido, el RS-28 Sarmat, lo que la OTAN llama con escalofriante precisión el Satanás II, y la posibilidad de que ese poder ahora esté en manos de Irán. Y cuando usted escucha las palabras advertencia de 24 horas e Israel y pánico en Washington, tiene que detenerse y preguntarse, ¿por qué nadie me está explicando esto de verdad? Porque yo he pasado décadas dentro del sistema de inteligencia de este país. Conozco cómo funciona la manipulación del miedo. Y también conozco cuando algo es lo suficientemente serio como para que el miedo sea completamente justificado. Esto, amigos, cae en esa segunda categoría. Déjenme comenzar con contexto, porque sin contexto no hay comprensión, y sin comprensión solo hay pánico. Y el pánico, como les voy a demostrar hoy, es exactamente lo que ciertos actores poderosos quieren que ustedes sientan. El 28 de febrero de 2026, Israel y los Estados Unidos comenzaron una serie de ataques contra Irán, declarando como objetivo inducir un cambio de régimen y neutralizar el programa nuclear y de misiles balísticos de Teherán. Eso es lo que nos dijeron oficialmente. Eso es el relato que consumió a los medios principales. Pero lo que no les dijeron, lo que nunca aparece en los titulares de CNN o Fox News con suficiente profundidad, es el contexto que precedió esa decisión, porque los eventos del 28 de febrero no ocurrieron en el vacío. Ocurrieron después de años de una danza geopolítica extremadamente compleja entre Moscú y Teherán, una danza que Washington observó, que Washington en parte provocó y que ahora Washington no sabe cómo detener. Piensen en esto conmigo. Antes de que estallara la guerra en febrero de 2026, Rusia había aumentado sistemáticamente sus envíos de armas a la República Islámica, transfiriendo aviación de combate, sistemas de defensa aérea y equipamiento terrestre. Estamos hablando de cazas Su-35, helicópteros de ataque Mi-28, entrenadores de combate Yak-130. Esto no es rumor, esto es verificado, documentado. Y cuando el gobierno de los Estados Unidos observaba esto ocurrir, ¿qué hizo? Sanciones, declaraciones, advertencias, las herramientas de un poder que está empezando a darse cuenta que ya no puede dictar los términos del mundo de la misma manera que lo hacía en 1991. Ahora avancemos al núcleo del asunto, el reclamo que está generando estas advertencias de 24 horas y este pánico del que tanto se habla. La afirmación que circula es que Rusia habría transferido a Irán el sistema de ojiva nuclear de 15 toneladas del RS-28 Sarmat, fracturando completamente el orden nuclear global, con los Estados Unidos en parálisis estratégica e Israel enfrentando una amenaza existencial. Ahora bien, necesito ser muy preciso aquí, porque la precisión es lo que separa el análisis serio de la propaganda. Esta afirmación, en su forma más extrema, ha sido etiquetada como desinformación, ha sido marcada específicamente como un escenario especulativo y de ficción creativa que no representa eventos del mundo real. Bien, pero aquí está lo que yo, con mis años de experiencia en inteligencia, les digo. El hecho de que la afirmación específica sea desinformación no significa que las condiciones que la hacen creíble sean falsas. Y esas condiciones, esas son completamente reales. ¿Por qué esta historia, aunque sea en su versión más extrema una exageración, está resonando con tanta fuerza? Porque el contexto estratégico real justifica la preocupación. La inteligencia occidental ha identificado un aumento en la cooperación entre Rusia e Irán en los últimos meses, generando alarmas sobre la posibilidad de que Rusia esté compartiendo conocimiento nuclear que podría facilitar la weaponización del programa atómico de Teherán. Esto no es un bloguero anónimo en Internet. Esto fue discutido al más alto nivel entre el primer ministro británico y el presidente de los Estados Unidos. ¿Entienden la gravedad de eso? Cuando los líderes del
mundo occidental se reúnen específicamente para hablar de la cooperación nuclear entre Rusia e Irán, algo muy serio está ocurriendo detrás de las cámaras. Y aquí está la parte que más me preocupa como analista, como veterano del sistema de inteligencia de este país. El Parlamento de Irán aprobó en mayo una asociación estratégica de 20 años con Rusia. El acuerdo compromete a ambas naciones a cooperación militar técnica, ejercicios conjuntos y coordinación contra amenazas compartidas. 20 años. Piénsenlo, eso no es una alianza táctica, eso es una reconfiguración estructural de las alianzas globales. Eso es Moscú y Teherán diciéndole al mundo, y muy especialmente a Washington, que su relación no es un accidente de circunstancias, es una visión compartida del futuro. Ahora hablemos del Satan II, del RS-28 Sarmat, porque quiero que entiendan exactamente de qué tipo de sistema estamos hablando cuando escuchan ese nombre. El Satan II es un vehículo de 16,000 millas por hora capaz de cargar hasta 12 o 15 ojivas nucleares, con un rango de vuelo de 11,000 millas, suficiente para destruir una región del tamaño de Francia. No estoy intentando asustarlos con números abstractos, estoy tratando de que tengan una imagen real de lo que representa esta tecnología. Y cuando escuchan la palabra transferencia, cuando escuchan la posibilidad de que esta tecnología haya migrado de las silos rusas a alguna instalación iraní, tienen que entender por qué Israel emite advertencias de 24 horas y por qué Washington entra en pánico. El CEO del Buró de Diseño Makeyev, que fabricó el Satan II, afirmó que el misil no tiene iguales en el mundo y que dejará su silo bajo cualquier condición y cumplirá su tarea con 100% de certeza. 100% de certeza. Esas son las palabras del fabricante. Y los sistemas de defensa antimisiles de los que tanto presume Washington, el Chad, el Patriot, están diseñados para amenazas específicas que vienen de direcciones específicas. Un misil con capacidad de bombardeo orbital fraccional que puede aproximarse desde el sur, desde ángulos completamente inesperados, representa un problema técnico para el cual la arquitectura de defensa actual simplemente no tiene una respuesta probada y completamente confiable. Pero apartémonos por un momento del escenario más catastrófico y hablemos de lo que sí es verificablemente real hoy, en este momento, en este conflicto que lleva semanas desarrollándose. Desde que comenzó la guerra en 2026, con una serie de ataques de los Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, múltiples ubicaciones en todo Israel han sido objeto de ataques de misiles iraníes en represalia. A pesar de un robusto sistema de defensa antimisiles, incluyendo el sistema Arrow, David's Sling e Iron Dome, misiles iraníes han impactado múltiples posiciones en el país. Esto es la realidad operacional del presente, no un escenario hipotético, no una proyección futura. Los misiles están volando ahora mismo, y cada vez que un misil iraní penetra esas capas de defensa que se supone son las más avanzadas del mundo, se plantea una pregunta muy incómoda. Si los misiles convencionales de Irán ya pueden hacer esto, ¿qué significa la posibilidad de sistemas más avanzados? El presidente Trump dijo que Rusia podría estar ayudándoles un poco a Irán, mientras que el canciller iraní Abbas Araghchi confirmó lacónicamente que la cooperación militar de Moscú con Teherán era buena. Sus palabras parecen confirmar reportes anteriores de que Rusia está proporcionando a Irán datos satelitales e inteligencia sobre las posiciones de buques y aeronaves estadounidenses. Detengámonos ahí. Datos satelitales. Posiciones de buques de guerra americanos, localización de aeronaves estadounidenses. ¿Comprenden lo que eso significa? Eso significa que cuando un piloto americano despega de un portaaviones en el Golfo Pérsico, Moscú ya sabe dónde va y Teherán también. Eso no es asistencia marginal, eso es integración de inteligencia en tiempo real entre dos potencias contra fuerzas americanas activas. Eso es un nivel de coordinación adversaria que no hemos visto de manera tan abierta desde los peores momentos de la Guerra Fría. Y aquí está donde el análisis estratégico tiene que ir más allá del titular de YouTube, más allá del titular de Twitter o X, porque el Satan II como transferencia directa a Irán puede o no ser cierto en su forma más extrema.
Pero lo que sí es cierto, lo que está completamente documentado, es que la relación ruso-iraní ha alcanzado un nivel de profundidad y de integración militar que hace que preguntas como esas sean lógicas, hace que esas preguntas sean inevitables. Y cuando una pregunta se vuelve inevitable, cuando el contexto la justifica, las instituciones de inteligencia no pueden ignorarla, tienen que planificar alrededor de ella. Y esa planificación, ese pánico institucional, si quieren llamarlo así, es completamente real, aunque el escenario específico más extremo resulte ser exagerado. Ahora quiero hablarles de Israel. Quiero que entiendan la psicología estratégica de un Estado que ha vivido durante décadas bajo la amenaza de aniquilación. Cuando Israel emite una advertencia de 24 horas, cuando el gabinete de seguridad se reúne en sesión de emergencia, cuando los canales diplomáticos se activan con una urgencia que rompe todos los protocolos, eso no es teatro. Israel no tiene el lujo de practicar teatro cuando se trata de amenazas existenciales. Han construido toda su doctrina militar alrededor de una premisa fundamental: nunca permitas que el enemigo te sorprenda con una capacidad que cambia el balance de poder de manera irreversible. Atacar primero si tienes la inteligencia que justifica la acción. Eso es lo que los israelíes llaman defensa activa. Y bajo esa doctrina, el reclamo de que Irán podría haber recibido o estar recibiendo tecnología del nivel del Satán II no es solo alarmante, es un activador. Pensemos ahora en Washington. ¿Por qué el pánico? ¿Por qué esa palabra en particular está siendo usada en reportes? Porque Washington está atrapado entre dos realidades que son fundamentalmente incompatibles. Por un lado, han apostado enormes recursos políticos, militares y de credibilidad en la campaña contra Irán. Declararon que su objetivo era inducir un cambio de régimen y neutralizar el programa nuclear iraní. Eso es un objetivo enorme. Eso es una promesa hecha ante el mundo. Por otro lado, si Rusia ha comenzado a transferir tecnología de nivel estratégico a Irán, incluso si no es el Satán II en su forma completa, sino componentes, conocimiento, sistemas relacionados, entonces el objetivo americano se vuelve exponencialmente más costoso de alcanzar. Y los costos potenciales ya no son solo militares, son existenciales en un sentido que ningún político americano puede vender a su base electoral. Rusia es un socio militar importante para Irán, proporcionando cazas y las armas para ellos, incluyendo misiles. Desde febrero de 2026, reportes indicaron que Rusia estaba proporcionando inteligencia, con satélites rusos monitoreando y fotografiando continuamente las bases estadounidenses en la región. ¿Y saben qué es lo más fascinante de todo esto desde una perspectiva de análisis de poder? Que Putin no está violando ninguna ley internacional que lo vincule formalmente. El acuerdo estratégico entre Rusia e Irán, la cooperación de inteligencia, los envíos de armas, todo esto se mueve dentro de espacios grises legales que Putin conoce perfectamente porque él y sus asesores los construyeron deliberadamente. Rusia está demostrando que puede ser el socio que Irán necesita sin cruzar las líneas rojas que obligarían a una respuesta directa americana contra el territorio ruso. Eso es un movimiento de ajedrez de altísima sofisticación. Y mientras todo esto ocurre, mientras los misiles vuelan sobre Israel, mientras los satélites rusos rastrean portaaviones americanos, mientras el reclamo del Satán II genera advertencias de 24 horas y sesiones de emergencia en Washington, ¿qué está haciendo la población americana? ¿Qué información le están dando? Le están dando titulares, le están dando fragmentos, le están dando el ruido sin el contexto. Y eso es exactamente lo que mantiene a la gente confundida, dividida, incapaz de exigir respuestas coherentes a sus representantes electos. Les digo algo que aprendí durante mis años trabajando en los niveles más altos del sistema de inteligencia de este país. La información más peligrosa nunca es la información falsa. La información más peligrosa es la información verdadera presentada sin contexto, porque esa es la que puede ser manipulada en cualquier dirección según los intereses de quien la distribuye. Y hoy, en este momento, estamos viendo exactamente eso. El reclamo del Satán II puede ser en su forma más dramática una exageración o desinformación, pero el contexto que lo rodea, la guerra real en Irán, la cooperación ruso-iraní documentada, los satélites rastreando posiciones americanas, los misiles penetrando defensas israelíes, eso es completamente real. Y ese contexto justifica exactamente el nivel de preocupación que genera ese titular.
La pregunta que debemos hacernos no ¿es verdad el Satan 2? La pregunta que debemos hacernos es ¿qué tipo de mundo estamos construyendo donde esa pregunta se vuelve plausible? Y la respuesta a esa pregunta señala directamente a décadas de política exterior americana que prometió paz y entregó inestabilidad, que prometió no proliferación y entregó un Medio Oriente donde los actores más peligrosos están ahora más armados y más coordinados que nunca, que prometió seguridad global a través del poder americano y está descubriendo que el poder americano tiene límites que los planificadores de los años 90 nunca quisieron reconocer. No les estoy diciendo todo esto para desmoralizarlos, les estoy diciendo todo esto porque la moralización sin información real es irrelevante, porque ustedes, la comunidad hispanohablante en este país, tienen el mismo derecho que cualquier otro ciudadano americano de entender exactamente qué está ocurriendo en el mundo, por qué está ocurriendo y qué significa para sus familias, para sus comunidades, para el futuro de este país en el que viven y al que muchos de ustedes llegaron precisamente buscando la estabilidad que el resto del mundo no podía ofrecerles. El orden global está cambiando. Eso no es un reclamo apocalíptico, eso es un análisis sobrio. Las alianzas que estructuraron el mundo desde 1945 están bajo una presión sin precedentes. El dólar, la OTAN, la primacía militar americana, todos estos pilares del orden que conocemos están siendo cuestionados simultáneamente por actores que tienen intereses profundamente incompatibles con el statu quo. Y en ese contexto, cuando un misil llamado Satanás amenaza con redistribuir el poder nuclear del planeta de maneras que ningún arquitecto del orden de posguerra anticipó, la historia nos exige que estemos completamente despiertos, completamente informados y completamente dispuestos a hacer las preguntas difíciles que el sistema preferiría que no hiciéramos.